Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Este es el módulo de carbohidratos, esta es la clase número 13. Vamos a hablar sobre la glicólisis. Sucede que la glicólisis es un fenómeno interesante porque permite, por un lado, que los azúcares, o sea, como la glucosa, entren a la célula y estando en la célula, la glucosa ustedes saben que se fosforila, ¿sí? Esa es la entrada de azúcares a las células. Vamos a hablar sobre el eritrocito, que es un buen ejemplo de glicólisis anaerobia. Cuando entra la glucosa al eritrocito, como todos ustedes saben, el eritrocito se le llama célula roja, ¿sí? Ya la palabra glóbulo rojo se ha descartado, dado que el glóbulo rojo, como ustedes saben, pues no es un glóbulo, ¿sí? Se le llama hematíes, célula roja más glóbulo rojo, ya está descartado. Bueno, esta célula pierde sus núcleos y sus mitocondrias y muy buena parte de su citoplasma a nivel de la médula ósea, de tal forma que sale la sangre en forma de reticulocito y va madurando hasta que se convierte en un eritrocito. Sucede que el eritrocito, eh, cuando entra la glucosa, se fosforila, ¿sí? Habíamos hablado que la espera es una exocinasa, ¿sí? Es una exocinasa en la cual fosforila la glucosa y forma glucosa 6-fosfato. La glucosa, cuando entra en la vía glicolítica, puede tomar varios destinos. Por ejemplo, puede irse directamente, puede seguir toda la vía glicolítica, ¿sí? Convertirse de glucosa a fructosa fosforilada, fructosa fosforilada, se bifosforila la fructosa, ese azúcar de 6 carbonos se parte a la mitad exactamente, se forman dos triosas, ¿sí? Se forma el gliceraldehido 3-fosfato y la dihidroxicetona-fosfato. Luego continúa la vía hasta formar el piruvato y del piruvato se forma lactato. Y ese lactato puede salir a la sangre, ¿sí? Y ese lactato lo toma el hígado y puede generar glucosa a partir de lactato. Y de esta forma se forma un ciclo, ¿sí? Entre el músculo y el hígado se llama ciclo de Cori. Entre el eritrocito y el hígado, pues es intercambio de lactato por glucosa. Okay. Como no tiene mitocondria, pues el piruvato no puede entrar a la mitocondria, pues no hay. Entonces lo que hace es que se convierte en ácido láctico y sale el lactato del eritrocito. ¿Ok? Puede tomar esa vía para obtener finalmente dos moléculas de ATP. Es un costo muy alto para obtener dos moléculas de ATP, pero es el único recurso que tiene el eritrocito para obtener energía. El eritrocito también puede obtener energía metiendo más glucosa, ¿sí? De tal forma que el eritrocito quema como 20 gramos de glucosa, o sea, todos los glóbulos rojos del hematocrito, que son un 45% de los 5 litros de sangre que hay en una persona de 70 kilogramos, 2.5 kilos o 2 kilos de eritrocitos consumen 20 gramos de glucosa al día, ¿sí? Es una buena cantidad. Y esto lo hace por la ineficiencia que tiene porque le faltan las mitocondrias. Si tuviera mitocondrias podría obtener hasta finalmente hasta 30-32 ATPs. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos ciclo de Krebs. Lo interesante es no confundir la vía glicolítica, que es citoplásmica, con el ciclo de Krebs, que es mitocondrial. ¿Ok? Bueno, haciendo estos hincapiés, vamos a decir que puede seguir la glicólisis anaerobia en el glóbulo rojo, puede seguir una ruta que es la ruta de las pentosas, en la cual va a obtener un azúcar ribosa para formar ácidos nucleicos, o puede obtener también NADP reducido, y ese NADP reducido, NADP reducido, es un gran poder reductor para renovar moléculas antioxidantes como el glutatión, ¿sí? Y puede obtener otra molécula que es el 2,3 bisfosfoglicerato, el cual se une a la molécula de hemoglobina en el centro donde lleva el oxígeno y permite la salida, ¿sí?, más fácilmente de oxígeno hacia los tejidos hipóxicos. Entonces es muy importante la vía glicolítica en el glóbulo rojo por estas funciones: una antioxidación, energía y obtener 2,3 bisfosfoglicerato, que va a permitir liberar más fácilmente el oxígeno
a partir de la oxihemoglobina. Esto ya como un preámbulo, ahora sí entremos en materia. Entonces, vamos a hablar sobre los antecedentes, la ruta de la glicólisis, elementos que derivan de la glicólisis, principios de la ruta de las pentosas, el glutatión en el glóbulo rojo, eritrocito, ya quedamos que el glóbulo rojo no se dice. Las competencias, el alumno va a ser capaz de definir la vía glicolítica, aeróbica y anaeróbica, va a explicar los elementos que derivan de la glicólisis y su función en el transporte de oxígeno y antioxidación. Aquí está definida una parte de la vía glicolítica. Entra la glucosa, aquí está en la sangre, ¿sí? Este es un glóbulo rojo, como estos bicóncavos muy hermosos, ¿sí? Entra la glucosa por medio del GLUT1 en el glóbulo rojo, con el eritrocito, perdón. La exocinasa fosforila la glucosa, se consume un ATP. Se forma glucosa 6-fosfato. La fosfoglucoisomerasa transformará la glucosa 6 en fructosa 6. ¿Ok? Y de fructosa 6 se va a volver a fosforilar el carbono. Está la fructosa 6 fosforilada en el carbono 6. Y la fosfofructosinasa 1 va a fosforilar esa fructosa en el carbono 1. Entonces ya será fosforilada en el carbono 1, ¿sí? Y en el carbono 6. ¿Ok? Se formará fructosa 1,6-bifosfato. Entonces quemamos un ATP, quemamos 2 ATPs. Hasta el momento hemos quemado 2 ATPs. ¿Ok? Sin embargo, a partir de la fructosa 1,6-bifosfato, esta se va a partir a la mitad por medio de la aldolasa B. Esta enzima, aldolasa B, va a partir en 2 a esta hexosa, formando 2 triosas, formando el gliceraldehido 3-fosfato, ¿sí? Y la dihidroxiacetona fosfato, y va a haber una enzima que puede interconvertir estas, que es la fosfotriosisomerasa. O sea, de gliceraldehido 3-fosfato puede ir a dihidroxiacetona fosfato, y de hidroxiacetona fosfato esta enzima la puede convertir en gliceraldehido 3-fosfato. Entonces, hasta el momento, la glucosa se convirtió en fructosa, se fosforiló en 2 carbonos, en los 2 extremos, ¿sí? Y ahora se convierte en gliceraldehido 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Si vamos a ir a la glicólisis anaerobia, es bueno tener gliceraldehido 3-fosfato por medio de esta enzima que es la fosfotriosisomerasa. Se corta por la aldolasa B. ¿Ok? Sigamos adelante con la glicólisis, muy importante. Entonces aquí está esta primera parte, ¿sí? A su lado izquierdo, ¿sí? Podemos ver la primera parte de la glicólisis. Aquí están las triosas, gliceraldehido 3-fosfato, y aquí continuamos adelante. Acá arriba está el gliceraldehido 3-fosfato, ¿sí? Aquí se va a reducir NAD, entra NAD oxidado, forma NAD reducido, se forma 1,3-difosfoglicerato por medio de la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Luego este 1,3-difosfoglicerato va a tomar, se va a tomar un ADP y se va a formar ATP. Aquí ganamos un ATP, pero como de aquí en adelante son 2 triosas, se va a multiplicar por 2. En realidad son 2 vías paralelas de aquí en adelante y vamos a obtener 2 ATPs. Pero como acá consumimos 2, entonces si se forman 2, ya que se prenden 2, pues ya estamos a mano. ¿Ok? Entonces de aquí en adelante todo el ATP que se gane es ganancia. ¿Ok? De 1,3-difosfoglicerato se formará 3-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato sinasa, que es la que va a formar el ATP, y por medio de la fosfoglicerato mutasa, ¿sí? Se formará de 3-fosfoglicerato 2-fosfoglicerato. La enolasa va a sacar una molécula de agua, se va a formar fosfoenolpiruvato. Aquí entra otra molécula de ADP, sale una molécula de ATP, se forma otro ATP, pero como es por 2, aquí ya ganamos. En esta parte estamos ganando. Esta es la fase de ganancia en la glicólisis, ¿sí? Por medio de la piruvato sinasa, de fosfoenolpiruvato pasamos a piruvato, y ese piruvato por medio del lactato deshidrogenasa nos va a crear lactato, el ácido láctico, y ese va a salir del glóbulo rojo. Aquí se va a oxidar un NAD, acá se obtuvo un NAD reducido, a este NAD reducido se utiliza aquí y se obtiene un NAD oxidado, ¿sí? Y se forma lactato. Entonces esta es la glicólisis. Lo importante es
Que 1 entra glucosa, se fosforila en 2 posiciones, se queman 2 ATPs, se forma fructosa, esa fructosa fosforilada en 2 posiciones, 1, 6, se corta a la mitad por medio de una aldolasa, se forma glisaldehídrodo fosfato y de aquí en adelante es por 2 la vía, se obtienen 4 ATPs en la segunda fase, pero como se gastaron 2 ATPs al principio, quedaremos finalmente con 2, ¿sí? Y aquí lo interesante es que de esta vía se pueden derivar otros elementos, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar de ellos, como son la ruta de las pentosas. A partir de la glucosa 6 se puede desviar la vía, ¿sí? A partir de esa glucosa 6 fosfato podemos desviar la vía y de esa forma en la vía de las pentosas fosfato vamos a obtener NADPH, o sea, NADP reducido, poderoso capaz de mejorar o renovar el glutatión oxidado, y aparte nos va a permitir ese gran poder reductor formar lípidos en otras células. Participa el NADP reducido en la formación de lípidos, ¿sí? Muy importante. Y aparte en la ruta de las pentosas vamos a obtener ribosa 5-fosfato, la cual va a ser la base para crear ácidos nucleicos. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, en condiciones aeróbicas, las mitocondrias oxidan el NAD a NAD, el NAD reducido a NAD oxidado, y convierten el piruvato a CO2 y agua, y no se forma lactato. Entonces, en la mitocondria se entraría el piruvato, y finalmente obtendríamos a partir de, por ejemplo, el acetilcoenzima A, ¿sí? Del piruvato va a dar acetilcoenzima A, finalmente obtendríamos CO2 y agua al final de del ciclo de Krebs. En el músculo, durante la falta de oxígeno, y en los macrófagos, en el pus, en el tejido óseo, que son pocos irrigados, en estos, en realidad la glicólisis es anaeróbica, ¿sí? Cuando hacemos mucho ejercicio, pasamos a anaerobiosis, ¿sí? Hacemos una glicólisis anaerobia, también en los macrófagos, también por ejemplo, en el cartílago, ¿sí? En el ojo, en el cristalino, son tejidos poco irrigados que generan mucho la vía anaeróbica de la glicólisis. El lactato generado en los tejidos se recupera en el hígado para hacer glucosa en la gluconeogénesis. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Entonces, mucho ojo en la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? La fosfofructosinasa 1 es el lugar primario de regulación de la glicólisis, ¿sí? O sea, esta enzima, ¿sí? Controla el flujo de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Este es un sitio de regulación. La fosfofructosinasa 1 es inhibida por el exceso de ATP y activada por el AMP. O sea, es inhibida cuando hay ATP, o sea, abundancia de energía. Y cuando hay AMP significa que falta energía, ¿verdad? Entonces se activa cuando falta energía y se inhibe cuando hay mucha energía, la glicólisis. ¿Okay? La glicólisis se controla en 3 niveles, que es a nivel de la exocinasa, ¿sí? A nivel de la fosfofructosinasa 1 y a nivel de la piruvatosinasa, que es la que está al final, ¿sí? Aumenta su actividad la fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Sigamos adelante. El 2,3-bifosfoglicerato es un subproducto de la glicólisis de los eritrocitos, muy importante. Reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Se forma en la glicólisis, en esta vía, ¿verdad? Este componente, yo les dije que se une a la hemoglobina. Este 2,3-bisfosfoglicerato se dice bisfosfoglicerato, no se dice difosfoglicerato. ¿Por qué es bis? Porque está en el carbono 2 y en el carbono 3. Es como cuando ustedes tienen una casa que dice la 32 y la 32 bis. ¿Por qué? Porque son dos direcciones en la misma casa. ¿Okay? Por esa razón es 2,3 bisfosfoglicerato. Si fuera di, sería como el ATP, un fosfato unido a otro y luego unido a otro, que es trifosfato, difosfato y monofosfato. ¿Okay? En la POC y en la anemia está aumentado el 2,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Y favorece la liberación de oxígeno. Entonces aquí se uniría el 2,3 bisfosfoglicerato en la molécula de hemoglobina, en los núcleos pirólicos, por ahí cerca, ¿sí? Entonces el ATP
Su función es iniciar y mantener la glicólisis, ¿sí? La síntesis de glutatión, activación de ribosa 5-fosfato, mantenimiento de la integridad y plasticidad de la membrana y mantenimiento de la bomba de cationes ATPasa, ¿sí? Entonces, es muy importante el ATP para estas funciones. Cuando no hay ATP, cuando falta el ATP, sufren estas funciones, entre ellas las bombas de membrana dependientes de ATP, y por eso la célula se puede hinchar y destruir. El glóbulo rojo, cuando no tiene buena producción de ATP, cuando no tiene antioxidación por glutatión, puede sufrir destrucción de su membrana y por eso se hincha y se crenan los glóbulos rojos. ¿Okay? Es muy importante. El 2,3-difosfoglicerato modula la curva de disociación de la oxihemoglobina, y el NAD reducido interviene en la reducción del piruvato lactato y la reducción de la metahemoglobina. Entonces, el ciclo de las pentosas, esto lo vamos a ver después con más detalle, pero aquí, como lo mencionamos, vamos a definirlo rápidamente. De la glucosa 6, por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y utilizando NADP oxidado, pasa a NADP reducido, se forma 6-fosfogluconato. De este 6-fosfogluconato nuevamente entra un NADP oxidado, se forma NADP reducido. Este poder reductor que se forma aquí del NADP reducido permite, por un lado, renovar el glutatión oxidado a reducido, o sea, poder antioxidante, y por otro lado permite síntesis de lípidos en otras células. ¿Ok? Aquí se forma ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Se forma ribosa 5-fosfato, esta es parte de los ácidos nucleicos en las células que van a ser DNA o RNA, ¿sí? Entonces es muy importante el ciclo de las pentosas porque produce NADP reducido para crear lípidos, NADP reducido para renovar glutatión y ribosa 5-fosfato para hacer ácidos nucleicos. ¿Okay? Entonces, en resumen, vamos a dar unas preguntas de repaso. Por favor, explica las vías glicolíticas. ¿Cuántos ATP se obtienen en la vía glicolítica anaerobia? Derivados de la vía glicolítica. Dibuja la vía y sus moléculas e investiga la acidosis láctica. Entonces, en otra clase hablaremos de la vía glicolítica de tipo aeróbico y cómo se conecta con el ciclo de Krebs. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches.